Turquía, Armenia, donde pone Yerevan, Tabriz, toda esa zona es la zona del monte Ararat, donde desciende el arca después del diluvio. Y todas las pistas más remotas en todas esas tradiciones hablan que tanto ahí como en los altos del Golán lo identifican con el descenso de los dioses que se unen a las hijas de los hombres, y encontramos cosas de la más remota antigüedad. Tenemos ahí una ampliación donde se ve claramente varias cosas que quiero describiros. El monte Hermón, arriba, es donde se encuentra al pie esa estatuilla, pero también es donde hablan los hijos de Dios, descienden. Tenemos abajo donde pone Gilgal. Es muy interesante. ¿Por qué? No sé si está después, porque en Gilgal encontramos un círculo de piedras que se llama Gilgal Refaim. Ese círculo de piedras que está orientado arqueastronómicamente es una de las formaciones megalíticas más antiguas y más extremas. ¿Y qué significa el nombre? Gilgal Refaim es el círculo de los Refaim. Los Refaim es uno de la docena, más de docena, de nombres que en la Biblia se le dan a los gigantes y a los descendientes de gigantes, como es Goliat y sus hermanos, porque pese a haber sido destruidos por el diluvio, quedaban todavía muchos que formaban diferentes tribus. Esos gigantes habían sido el fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que habían dado lugar a los gigantes. Mujeres que, al ser embarazadas por los gigantes, tenemos aquí un caso extremo, sufrían deformidades tremendas. En este caso se les hinchaban las piernas, es decir, habían entrado en toda una historia al tratar de dar luz a los gigantes. Aquí no hay ninguna imagen, pero recordad que la mayoría de las Venus son deformes, y que cualquiera que vaya a Malta encontrará, donde se habla de los gigantes continuamente, diosas deformes. Habían sido deformadas por el parto de esos seres gigantescos y repudiadas por sus semejantes, porque olían mal, porque tenían el olor de su embarazo y de la unión con los hijos de los hombres. Era un olor extraño al de los animales humanos con los que convivían. Por eso yo creo que el culto a las diosas es instaurado por los propios dioses para protección de esas mujeres que se habían unido a ellos. Ahí tenemos el diluvio que les decía, y esa esfinge que, según diversos estudios que se han hecho de la erosión de sus costados y del muro que tiene a los costados, al menos se remontaría a 8.500 años. Tenemos el resto de los gigantes en no menos de 150 referencias bíblicas, una de las cuales, la menor, es la de Goliat, porque tenemos que cuando llegan Josué y los hebreos, los Jabiru, que llegan de Egipto, a la tierra prometida, se encuentran que es una tierra de gigantes. No solo eso, sino que tienen uvas gigantes, animales gigantes, y tienen que combatir a los descendientes de esos gigantes que, afortunadamente, por todo un proceso al que han sido sometidos, se han vuelto estúpidos y por eso pueden derrotarles. Pero esos gigantes están desde el comienzo de la historia, y el primer relato literario es la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, le tenemos ahí con ese león, es un gigante hijo de un rey descendiente de dioses y de una diosa, que recorre el mundo junto con su amigo Enkidu. Enkidu es el dios, es un salvaje humanizado en esa primera epopeya, y buscan la inmortalidad, porque piensan que es muy terrible, buscan la inmortalidad. Finalmente Enkidu muere y Gilgamesh está trastornado por esa obsesión con la muerte. Dice, yo también, aunque tenga herencia de dioses, hay que ir terminando, moriré. ¿Y dónde buscan la inmortalidad? Se van a buscar a Ut-Napistim, que es
el origen de el Noé. Es decir, en la epopeya del Games y de otras tablas, es el único gran superviviente del diluvio, que es un gigante que vive en una isla y que es el que tiene el secreto de la inmortalidad. Porque es inmortal, como todos los patriarcas bíblicos. El concepto inmortal es, diríamos hoy en día, emortal. Es decir, una vida muy prolongada. Recuerden que todos los patriarcas bíblicos, hasta Matusalén y después, hasta Noé, viven algunos 1000 y pico años, pero todos gran cantidad, por lo que fuera, algo les preservaba hasta esa época. También es gigante, como les decía antes, Hércules. Ahí tienen los 12 trabajos de Hércules, algunos de los cuales implica combate con gigantes o con los animales de gigantes. Uno de los con los que combate es Atlas, que es un gigante. Atlas nos entronca con Atlántida, y ahí vamos terminando ya. Con tu permiso, 3 minutos, 4 minutos más y terminamos. Ahí tenemos a Platón con Aristóteles. Resulta que se dice que Aristóteles discutía el relato de la Atlántida que daba Platón. Eso no es cierto, pero no hay forma de explicarlo. Encontraron un libro de Jorge Díaz Montesanos en internet, donde él, con muy buenos argumentos, explica por qué es falso. Platón nos habla de la Atlántida como una gran civilización que mínimo era de hace 10.000 y pico años, y esa es la forma que tenía la Atlántida, que fue cubierta por las aguas. Se basa para ello en el relato de Solón, que, como quienes vieron el debate o lo busquen de cuarto milenio sobre la Atlántida de España con el historiador Sánchez Oro, yo le explico que no cabe atribuir que Platón, como dicen los historiadores hoy en día, se inventa una fantasía moruna para dar, moruna por referencia al sur, no es moruna africana, para dar el ejemplo de una ciudad utópica, la república utópica, y atribuirlo a Solón, que es uno de los 7 sabios de Grecia. No, uno lo pone en boca de cualquier otro, pero resulta que hay infinidad de referencias de que Solón baja a Sais, la tenemos ahí, y con los sacerdotes de Sais le revelan la historia de la Atlántida, y así llega hasta Platón. Pero resulta que hay infinidad de referencias. Por ejemplo, en mapas antiguos las columnas de Hércules están ahí, y la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules. Hoy en día se identifican las columnas de Hércules con Calpe y Abilia. Ven dónde estaban, es decir, más allá estaba la Atlántida, pero más allá podía ser en medio del Atlántico o tan simple como donde hoy están restos sumergidos del norte de Marruecos o el Coto de Doñana. Ahí es donde las han buscado. Triángulo de la Atlántida es el área geográfica donde Platón ubica la Atlantis Nessos, la isla perdida de la Atlántida. Esos son diferentes presuntas reconstrucciones de la Atlántida. ¿Por qué nos plantean algo tan grande? Platón habla de 10 islas atlantes, la mayor de las cuales está situada inmediatamente frente a las columnas de Hércules. Pero a su vez hay otros relatos mucho más discutidos y con menos base de que eran el resto de un continente que se sumergió en parte en un pasado mucho más remoto. Ahí, en la zona de Huelva, la busca a principios del siglo Adolf Schulten, un arqueólogo que la llama Tartessos, y que la Atlántida de Schulten se sitúa antes de una serie de cambios geológicos que ven ahí donde la sitúa. En la isla de Espartel. Pero resulta que en los últimos 20 años un montón de astrónomos, sobre todo astrónomos alemanes, no voy a pararme en los descubrimientos de cada uno de ellos, ahí tienen uno de ellos, la sitúan en Cabo Espartel, la tienen. Zonas emergidas del año 17.000 al 19.000 antes de Cristo. Luego islotes sumergidos en el 17.000, islotes sumergidos en el 11.000 antes de Jesucristo y en el 9.000 antes de Jesucristo. Ahí van viendo cómo hay mucho todavía que descubrir. Ahí tenemos este es un historiador, también arqueólogo francés,
otro alemán que nos habla de cómo en el sur de España se encuentran referencias a esa Atlántida en España, muchos de ellos, y cómo con mapas, con figuras, con imágenes tomadas aéreas por diferentes satélites, encontraríamos en el Coto de Doñana una figura parecida, idéntica a la que nos describe Platón. Ahí tenemos en la supuesta reconstrucción de Tartessos en el primer milenio antes de Cristo. En el actual Coto de Doñana, el lago Ligur. La Atlántida, según Platón, esa reconstrucción del actual Coto de Doñana, uno de los que hablan de una investigación del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde detectan efectivamente que bajo el Coto de Doñana hay ruinas muy concretas, el espacio natural da luz verde a la búsqueda de la Atlántida en Doñana. Ahí están los canales, es otro de los muchos investigadores y una de las 3 exploraciones científicas que se han hecho en el Coto de Doñana. Pero resulta que esa figura circular no solo se encuentra allí, sino que se encuentra en el Rishat marroquí o el Ojo del Sáhara. ¿Por qué? Porque no es desdeñable que esa figura, de la que habría mucho que hablar, de círculos concéntricos, se reconstruyera en diferentes colonias atlantes. Es decir, la Atlántida sigue siendo un enigma, pero cada vez avanzamos más. Y aquí con esto hemos terminado, verán que hemos llegado afortunadamente al final, al concepto de que en esas historias que nos cuentan los antiguos, que no son sino retazos de un pasado remoto que ha sido destruido en la destrucción, las diversas destrucciones de bibliotecas como las de Alejandría, destrucciones intencionadas, porque en tanto el ser humano siga siendo ignorante, no se atreverá primero a descubrir que tuvo un pasado brillante, que el fin de ese pasado puede producirse de forma inmediata, al igual que la Atlántida se destruyó por la soberbia de sus dirigentes, por las maniobras oscuras de sus magos negros que la dirigían. Hoy en día la civilización actual corre de forma inmediata y urgente el mismo riesgo. Ante eso solo cabe una posibilidad: despertar nuestra conciencia, despertar el poder inmenso, ya terminamos, que hay dentro de cada uno de nosotros, y ser consciente en los tiempos inmediatos que vendrán en los próximos años, no hablo de décadas, próximos años, en toda la oscuridad que progresivamente se va a adueñar del mundo, de España, de América, en la que solamente nos queda truco o trato. O sea, como decían los que te asaltaban en algunas partes de Andalucía, es, ¿qué quieres? ¿Que te corte o te raje? Es decir, tenemos al Trump o a Hillary Evans, a Hillary Clinton, que no se crean que es mucho mejor, ¿no? Que tiene un pasado con algunas ideas bastante terribles. Es decir, llegamos a una situación muy terrible de la historia. Nunca olviden, en esos momentos terribles, ocurra lo que ocurra fuera, que es el momento de paso, que es el momento de salto, y que lo único que uno debe preocuparse es de saltar de este fin del Kali Yuga, del punto más negro de la edad oscura, a la nueva edad de oro que nos aguarda. Para eso solo hay importante que despertemos nuestra conciencia, que tomemos conciencia de nuestro ser y de nuestro inmenso potencial, y sobre todo el de los niños, que vienen ya preparados para hacer el cambio. Ellos son el fruto, ellos son el futuro, no son niños a drogar porque sean nerviosos, porque tengan no se sabe qué síndrome. No, ellos son las semillas, hay que potenciarles como semillas, no hay que educastrarles, hay que potenciarles. Recuerden siempre que cualquier batalla no se está librando fuera, sino, como digo siempre en cualquier conferencia, la única batalla importante se libra en el fondo de nuestras conciencias. Es una batalla entre el sueño y el despertar, entre la evolución y la regresión, entre la esclavitud
y la libertad. Por lo tanto, solo importa una cosa: despertar. Gracias.